Something that fashion changes about me is like before fashion, I don't see my hair like something special, but it's like something that I think that defines me everywhere that I go. I love it. Países, pero no hay un lugar en el mundo que me sienta mejor que aquí. Entonces fue un momento, como qué sé yo, de mucha paz, porque no hablaba nada de inglés y sentir a Mariana y a su mamá, y éramos de la misma agencia que hablaban español, era como un alivio. Sí, éramos las únicas que hablábamos español, ¿no? Yo creo. Down the runway, I'm thinking three things. One, damn, you got this. Oh, yeah, you know, you just walk down it. Or I'm like, oh my God, don't trip, don't fall. And then the third thing is like, please do not yawn. That's the third thing. Desfile fue País Saint Laurent.
Ok, ajá. Sí, ¿qué hacemos ahora con esa información? Explícame qué es eso, porque yo estudié, pero pero ¿tú no sabes qué es no eso? sé. Es una marcadura de allá de París. Oye, yo me siento feliz en verdad de que ese haya sido mi primer desfile, porque en verdad ese es muy duro. Ah, pero eso En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quiqueya mía. Ave María, que era alegría con eso. Taíno indio, caribeño. Él fue que diseñó su pueblo. Él fue que compuso su ritmo. Merengue afripián pa' su hijo. Levante la mano, la buenos pies. Bulla, hasta amanecer. Yo tenía potencial, pero que había que trabajar con mi timidez. Soy una persona bien tímida. La primera vez que fui al casting estaba temblando, literalmente. Tailuma me agarró de los hombros y me amaqueó de que suéltate muchacha que aquí nadie te va a comer. Y estuvieron hablando conmigo, dándome consejos. Una muchacha que viene de una familia muy humilde, a veces muy tímida. Es el meneíto, moviendo el ombliguito. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Pues nunca he I can see your beautiful face. Porque en la pasada tú tienes pelo largo y ahora face. Rostro. One good show. Yeah. One feature. One feature. And, Call for the agency? and one agency visit. Yeah. Next 12 hours. On bar. y sabe hacerlo todo en la casa. Y todo lo resuelve tranquila. O dile a su madre que me fabrique otra igualita. Si quiere una mía, por ella te las cambio toditas. Usar la ropa que me gusta, he aprendido a usar la ropa que me gusta, ser natural como soy. Y me encanta, me siento más feliz porque el modelaje me ha ayudado bastante a aceptarme a mí misma, amarme. Ser yo. No voy a regatear el precio, dime pronto el valor. No creo que saldría cara, aunque cueste 1.000.000. Veía una Angelina alta, flaca, fea. Yo nunca pensé que podría como triunfar en este mundo.
cuando yo hice mi primer desfile, me ofrecieron una buena cantidad. ¿Qué es una buena cantidad? 10.000 euros. Mi Por primer caminar desfile. ahí con una ropa Sí, chula. No me 10.000 digas. euros, mi primer desfile. Pero obviamente con los viajes, la estadía, yo vine viendo nada. Lo que vi fueron como 1.000 y pico de euros. Yo iba a iniciar el mundo, la carrera internacional, sí tuve un poco de problemas porque como dominicana al fin movía un poco las caderas, sí, y tuve un poco de problemas para parar eso, pero ya gracias a Dios lo he solucionado. Yo iba a un concurso de belleza también. ¿Tú querías ser reina de belleza? En realidad no quería ser reina de belleza, siempre he tenido enfocado que quiero ser una top model, pero nunca tuve la oportunidad de encontrar una agencia hasta el tiempo que me ¿Por qué tú descubrieron. tenías esa idea? Pienso que fue súper rápido para mí llegar y de una vez una firma y viajar. Yo nunca me había alejado tanto tiempo de mi familia, entonces fue como un poquito difícil acostumbrarme al principio, pero luego de que tú estás allá, tú ves tantas cosas diferentes, otras culturas, conoces muchísima gente nueva, también te encuentras con otras modelos dominicanas, latinas también, entonces se hace más fácil la cosa. Realmente yo soñé con esto, yo soñé siendo modelo. Desde pequeña yo lo veía, o sea, siempre me gustaba ver lo que es el mundo del modelaje. Yo admiraba mucho cómo se veían esas jóvenes en la pasarela, la perfección que se veía a través de la pasarela. Pero realmente yo en lo personal no me imaginaba dentro del mundo del modelaje. Lo que sucedió fue que al tantas personas decirme, ay, tú puedes ser modelo, mira, entonces en la carrera de modelaje, yo tenía un poco de miedo, mi mamá también, ella decía como que no. Pero un día me animé y asistí al casting de la agencia en la que estoy. Y pasé el casting y así fue que pude entrar en el mundo del modelaje.
empecé a entrar en esto del modelaje a los 15, pero mucho antes, yo tenía como 9 cuando ya tuve como conocimiento de lo que era un poco el modelaje, que ya yo decidí que eso era lo que yo quería hacer a los 9 años. Entonces yo... Ustedes son hermosos, tienen un cuerpo bello, que si van a seguir triunfando, teniendo o no teniendo cualquier tipo de cirugía, eso no tiene nada que ver. O sea, el físico no vale, lo que importa es la mentalidad, la disciplina y la humildad que uno lleva con nosotros. Señor, un aplauso a esta niña que ve. Siempre he pensado que el INEI se abrió mucho las puertas, porque, o sea, fue un cambio totalmente diferente del afrito, la tez oscura, las facciones que son totalmente diferentes a las demás.